Perfecto. Estamos entonces acá con la psicóloga colombiana Carmenta Zuluaga Vázquez, quien generosamente accedió a concederle esta entrevista a Palabra Lúcida para hablar sobre su desafío comunicativo. En Palabra Lúcida acuñamos el concepto desafíos comunicativos, convencidas y convencidos de que todos y todas tenemos algún desafío de comunicación. Son desafíos de diferente tipo. Puede tratarse de excesiva timidez o dificultad para expresarse, puede tratarse de alguna inseguridad que nos impida decir lo que necesitamos o deseamos decir, puede tratarse de que las emociones nos embargan a la hora de necesitar comunicarnos, por ejemplo, enojarnos con mucha facilidad, o puede tratarse de que nos falten palabras para decir aquello que necesitamos decir, o puede también tratarse de que nos gusta demasiado comunicarnos y entonces hablamos de más, también puede suceder, y eso también sería un desafío comunicativo. En fin, hay diversos desafíos comunicativos y entonces este ciclo de lives consiste en ir indagando, ir descubriendo cuáles son, irlos identificando y ir compartiendo acerca de cómo esa persona pudo encarar ese desafío, y ahora existe Palabra Lúcida precisamente para poderlo hacer en una comunidad de contención afectuosa, cálida, en la cual poder trabajar ese desafío. Así que de eso se trata este encuentro, y la vamos a saludar, vamos a hacer que ella se presente. Vamos a darle primero que todo las gracias, muchísimas gracias por estar en este encuentro. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando, y la verdad es que los hijos lo ponen a uno en situaciones, lo sacan de su zona de confort, y por eso me hallo acá en este espacio en donde pues muchas personas seguro se pueden comunicar o escucharnos a través del mundo, de distintas partes del mundo. Bueno, yo estaba acostumbrada en mi vida profesional a hacer entrevistas, pero no a ser entrevistada. Entonces esto, por eso lo llamo pues un reto, y salirme de mi zona de confort, pero pues los hijos se lo involucran a uno en cosas bastante novedosas, y pues para mí también es algo que me supone muy grato poder estar en el espacio de Palabra Lúcida y poder aportar algo que pueda ser de interés. Bueno, la primera pregunta entonces es, ¿cuál fue tu desafío comunicativo? Bueno, yo fui una niña muy tímida. Yo fui una hija mayor de 4 hijos y fui el ejemplo de la familia en el sentido de que siempre me portaba bien, o era buena estudiante, era una chica dócil y siempre daba buen ejemplo a mis hermanos y a mis primos, y siempre me ponían de ejemplo bueno. Tal vez eso lo hacía yo porque era una niña tal vez temerosa de la autoridad, pero eso se me expresó más que todo en hablar en público. Entonces si a mí me preguntaban una lección, yo pasaba y la repetía porque mi educación fue muy memorística, pero si yo estaba en un, digamos, auditorio y había libertad para expresar una pregunta, yo se la pasaba a alguien, a alguna compañera, para que hiciera la pregunta en público en sustitución mía. Entonces eso lo sentí yo como una gran limitación, puesto que si yo me parara a hacer la pregunta me ponía roja y me sentía muy mal. Entonces eso digamos que fue mi limitación en la comunicación en público, más que todo porque a nivel así en grupos pequeños o en la familia, en el espacio de amistades, pues no era el problema, sino para expresarme en público. ¿Qué más quieres que te cuente? Bueno, ahí lo que me gustaría puntualizar es que a mí me resultó muy llamativo porque
imagínense si no conozco a esta hermosa mujer que es mi madre, la conozco hace 47 años y me sorprendió grandemente saber que ella había enfrentado a lo largo de su vida este desafío comunicativo, pues no pareciera, porque ella es una mujer muy capaz, muy segura de sí misma, muy inteligente, que vivió de su profesión de psicóloga, que se desempeñó en diversas instituciones a lo largo de su vida, que es una excelente gestora de talleres, por ejemplo, es decir, que está acostumbrada a trabajar con grupos humanos. Entonces, a ver, fue bastante sorprendente para mí esto, y eso significa también que ella lo vivió bastante solitaria y bastante sola, digo, solitaria y como digamos, Sí. oculto, silencioso ese desafío. Ella no tuvo un lugar en donde eh, poder ventilar que tenía esa situación. Y ahora, en Palabra Lúcida, frecuentemente me encuentro con casos semejantes de personas que realmente de manera muy sorprendente me comparten que tienen dificultades de este tipo y me llena de sorpresa. Entonces, esta es una primera cuestión sobre la que querría que nos contara. La verdad que sí, yo eso lo viví como algo muy íntimo, muy personal, muy particular, no es la primera vez que ventilo, mira, en esta manera, por tanto, no estaba un poco aprensiva de este evento, de poder ventilar este temor tan, digamos, infantil, desde la infancia, que yo padecí, porque realmente fue un padecimiento, pero yo no lo tomé así, yo lo tomé como que era pues un defecto más que todo, que era una limitación, sí también, pero no, en mi época no, sí había, sí nos hicieron orientación profesional en el colegio de monjas donde estudié, pero no había una asesoría psicológica, o yo nunca me lo presenté como un tema de tratarlo psicológicamente en terapia, porque mis terapias siempre estuvieron orientadas como a las relaciones con mis padres, mis relaciones afectivas, con mis parejas, mi separación, ese tipo de temas, y nunca fue esta limitación o esa dificultad un tema de que yo lo enfrentara terapéuticamente, bueno. Pero sí, yo siempre, digamos, ante las dificultades he buscado unas soluciones. Esa ha sido también mi forma de ser. Lo que yo hice fue, estudié psicología. Dije, bueno, pero si yo estudio psicología y tengo esta limitación para hablar en público, de alguna manera la debo afrontar porque me va a tocar hacerlo con mucha frecuencia. Y así fue. Entonces, por ejemplo, en las prácticas de psicología educativa, nos pusieron a dar una conferencia a padres de familia. Y a mí me asignaron un colegio de alumnos que sus padres eran policías. Bueno, entonces a padres policías me tocó preparar mi primera conferencia como psicóloga, con un auditorio bastante grande. Yo no sabía en el momento que yo preparé esa conferencia, entonces, ¿cuáles fueron mis recursos? Mis recursos era pues el temor a quedar mal, el temor a no hacerlo bien, lo que me hizo que siempre yo me preparara. O sea, yo una exposición, la escribía, la memorizaba, no la llevaba para improvisar, nunca improvisé. Y eso fue pues un gran esfuerzo, pero eso me hacía que yo pudiera enfrentarme con cierta seguridad al auditorio. Y así fue, a mí, yo esa noche, en mi primera conferencia, pues en un grupo tan grande de padres, pues yo no dormí, esa noche yo no dormí, toda la noche era ¿qué voy a decirles? Y todo ese tema todo el tiempo. Bueno, me recogieron muy temprano, porque la conferencia era temprano, como 8:30, y así fue que yo fui, di mi conferencia,
Y yo me acuerdo que a mí me fue bien, relativamente, pero yo a un costo de mucha ansiedad que superé de la manera que les cuento. ¿Cómo les parece? Pues admirable, a mí me parece sinceramente admirable, porque pues sin que el resto lo notáramos, ella estaba haciendo todo ese gran esfuerzo solita por salir adelante, por sacar a flote sus retos profesionales e incluso personales, porque aquí me voy a permitir una digresión un poquito personal para comentarles que tampoco ella deja al azar ni siquiera las reuniones familiares. Ella, que le encanta preparar eventualmente reuniones, las prepara muy bien, sin improvisación ninguna. Ella piensa el menú, ella piensa la decoración, ella piensa la bebida, ella trae, entonces ella es meticulosa, ¿no? Entonces es alguien que, bueno, se lo propuso conscientemente, pero de todas maneras fue bastante solitario su camino, y eso es en lo que quiero insistir. No necesitamos, número uno, no necesitamos avergonzarnos de sentir esa timidez o esa dificultad o esa aprehensión, ¿verdad? Sino que necesitamos buscar y podemos, es válido buscar y encontrar una comunidad de contención para poder ventilar, abordar y fortalecernos en ese desafío. Y eso es lo que Palabra Lucida está ofreciendo. Bueno, pero como no existía en ese momento, pues ella lo hizo de esa manera solitaria, y yo le quiero preguntar entonces, ¿en qué siente que le dificultó, qué cosas, digamos, no le permitió, le fue difícil por tener ese desafío? Bueno, pues, bueno, yo quería trabajar en una universidad y dar clases. Eso supone para un reto permanente de exponerse a un grupo. Y entonces, si yo quiero ejercer mi profesión, tengo que afrontar esto y lo mejor es acostumbrarme a enfrentarme a grupos, y así fue uno de los motivos por los cuales yo inicié mi ejercicio profesional siendo docente universitario. ¿Qué? Bueno, me dificultó en que me consumía mucho tiempo me consumía mucho tiempo para preparar mis exposiciones, mis materias, o sea, yo dediqué más tiempo del que debería, pienso yo. Me exigió bastante en la vida, y sin embargo, pues siempre también sí, tiene razón, esa pregunta me hace pensar esa pregunta que me hace Carmen Elena me hace pensar que sí me limitó en cuanto al liderazgo, por ejemplo, en asambleas. Yo participé en el Movimiento Popular de Mujeres, fui activista del proceso de la paz en Colombia, de muchos espacios organizativos, y sí me sentí limitada para poder hacer un mayor liderazgo, de dirigirme al público y expresar mis posiciones, opiniones en esos espacios en que el liderazgo es importante. Eso sí fue algo como que me limitó de ser una mejor líder, no solo ser una activista, sino también una líder en ese sentido a nivel popular. Bien. A nivel profesional, ¿también te hubiera gustado tener un rol más protagónico, quizás? No, a nivel profesional, pues lo que pasa es que yo estudié psicología, pero yo después pensé que yo era más afín hacia la sociología, hacia la sociología social. Yo soy muy sensible a los problemas grupales, pero en mi ejercicio profesional, por ejemplo, yo trabajé 27 años en un colegio pedagógico terapéutico muy interesante, donde trabajamos en equipo psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales junto a los pedagogos, y fue muy enriquecedor, había mucha capacitación, pero allá ya hacía entrevistas a los padres de los alumnos que llegaban al colegio nuevos, y eso me encantaba. Y también me
asignaron, por ejemplo, talleres, eso también me encantó. Talleres con el sector de economato. Entonces yo fui muy, pero como les digo siempre, con una dedicación, un esfuerzo, una preocupación, mientras el evento, no sé, antes de que se desarrollara el evento, yo estaba todo el tiempo, digamos, con la expectativa de que todo saliera lo mejor posible, y eso me generaba ansiedad, angustia, digamos, en ese sentido, pero por lo demás, pues, me salía más o menos bien, salía generalmente bien. Pero en mi ejercicio profesional, como es más trabajo como más individualizado o más personal, de trabajar con los niños, con los grupos, así preparándome, pues lo pude manejar, pero yo creo que lo más es el desgaste emocional de ser uno ansioso respecto a enfrentar los grupos. Muchas gracias por compartir algo que es íntimo, pero al mismo tiempo es compartido, como repito, por muchas personas y no hace falta, no hay por qué padecer en soledad esa angustia. Podemos acudir a estos espacios que le llamamos ahora en palabra lucida de desarrollo personal, de crecimiento personal. Eh, Desde el mundo en el que yo me he desenvuelto y desde la experiencia profesional que yo tengo, que es la vida académica, el concepto desarrollo personal o crecimiento personal tiene alguna mala prensa, alguna mala fama, es como si fuera autoayuda, y la autoayuda vista como algo poco serio, equivalente a charlatanería, quizás vende humo, pero paralelamente al desarrollo de mis estudios de maestría, posgrado, yo he trabajado fuertemente en el desarrollo personal y en el crecimiento personal. Considero que los dos escenarios me han completado como persona y que son definitivamente complementarios y deben ser vistos así, y que también en el mundo de la academia hay charlatanería y vende humo. Es decir, la seriedad con la que se abre un espacio, el compromiso con el que una persona se involucra en un proceso, eso es lo que hace la diferencia. O sea, se puede comprar un título universitario, de hecho. Se puede hacer siempre trampa en el sentido de copiar o memorizar sin realmente tener vocación o tener un compromiso con esa profesión, ¿verdad? Y de la misma manera, en el desarrollo personal, pues claro, también, sí, no digo que no, hay charlatanería o hay lo que sea, o hay poca seriedad, pero también hay mucha seriedad y mucho compromiso en querer aportar valor a las personas. Y eso es lo que Palabra Lucida ofrece. Gracias por esos corazoncitos que por ahí vi en la pantalla. Qué lindo. Entonces, se trata de un espacio que conjuga trayectorias profesionales y académicas, como es el caso de mi hermano, que es educador, que tiene una maestría en educación, como es el caso mío, que he hecho todo un camino en la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Conjugar esto con el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque me di cuenta, siendo docente universitaria, de que la teoría por sí misma, en sí misma, por muy maravillosa, hermosa, interesante, profunda que sea, y clarificadora de la realidad que sea, porque eso, todas esas cualidades las tiene la filosofía y por eso yo sigo enamorada de ella, pero esa teoría, si no encarna en nosotros y en las personas, y si no sirve para nuestra vida diaria y cotidiana, pues simplemente
se queda en los libros, o se queda en una clase, o se queda en pues, rendir un examen, como se dice aquí en Argentina, ¿no? Yo aprendo y absorbo este contenido temporalmente, provisionalmente, para hacer y pasar, ¿verdad? Y justamente tener un título y tener un mejor trabajo. Y todo eso está muy bien, no digo que esté mal, de hecho yo soy docente universitaria y espero que mis alumnas y alumnos se comprometan, pasen sus exámenes y se reciban y tengan su título, porque me parece importante. Ejerzan su profesión. Claro, y ejerzan su profesión y puedan vivir de ella. Ahora, pero eso si no tiene un sabor más cotidiano y un valor más real en mi vida, pues es un conocimiento superficial. ¿Cómo lograr que ese contenido, o quizás no, que quizás no sea tanto, quizás no leamos tantos libros, pero que los libros que sí leamos realmente podamos saber qué nos dicen y podamos usar ese conocimiento en nuestra vida y para transformar positivamente nuestro entorno? Esa es la propuesta de Palabra Lúcida y eso es lo que les quería presentar. Palabra Lúcida como un espacio en el cual ventilar nuestros desafíos comunicativos, como el que acá mi amada madre y generosamente nos ha compartido su experiencia, y todos los otros desafíos, de manera tal que podamos mejorar, simplemente ser mejores como personas. Vamos a darle ahora la palabra a ella, vamos a ir cerrando. Se trataba de una primera experiencia, tuvimos estos problemillas técnicos que esperamos solventar, les agradecemos de verdad de corazón que se hayan conectado. Vamos a tener un encuentro cada sábado con una invitada o invitado diferente, así que están cordialmente. También no olviden seguir Lúcida Palabra en Instagram, Palabra Lúcida en Facebook. Vamos a inaugurar próximamente un canal en YouTube. Estén atentos, estén atentas. Estamos ofreciendo talleres muy lindos y muy interesantes. Acérquense a esta propuesta. Cordialmente invitados. Gracias por conectarse y vamos a seguir en mucho contacto. Vamos a darle la palabra entonces a nuestra invitada para despedir la live. Bueno, ante todo, dar las gracias pues, de poder tener este espacio tan hermoso. Y también decirles que si a mí en mi ejercicio profesional cuando inicié yo hubiera tenido un espacio así como Palabra Lúcida, hubiera sido una maravilla para mi vida, me hubiera facilitado mucho más mi trabajo y sobre todo lo hubiera hecho menos angustioso, menos preocupante, me hubiera desvelado menos y yo hubiera disfrutado más seguramente de todo lo que hacía. En todo caso, pues no me quejo de todo lo que hice, pero sí me hubiera encantado haber podido tener este apoyo de un espacio tan cálido y tan profundo como lo es Palabra Lúcida. Un cariño y un saludo para todos los que me conocen y se enteraron de mi bloqueo comunicativo. Bravo.